Bienvenidos a un nuevo podcast en Hablando con Damna. En este podcast hablaremos de la sistematización de experiencias. Me gustaría comenzar con una frase de Mario Benedet. Él dice que de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismos sin la fricción cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Pues a través de una sistematización buscamos no solo comprender mejor nuestra propia experiencia, sino también aportar el conocimiento colectivo, construyendo puentes entre teoría y práctica y contribuyendo al fortalecimiento de futuras iniciativas. Es necesario poner en claro que la sistematización no es lo mismo que la sistematización de experiencias, pues la palabra sistematización hace referencia a la clasificación de datos e información. Sin embargo, en el ámbito de la educación y los procesos sociales es utilizada en un contexto más amplio, pues no solo se refiere a recoger y ordenar datos, sino a la obtención de aprendizajes críticos de nuestra experiencia. Es por eso que en el ámbito académico no se dice únicamente sistematización, sino sistematización de experiencias. Por su parte, Óscar Lara considera que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se relacionan entre sí estos procesos y por qué se ha hecho de este modo. Pues como nos menciona Paulo Freire en La pedagogía del oprimido, la realidad y la práctica social son la base del aprendizaje cuando se abordan con un sentido crítico, en donde la educación debe tener una dimensión liberadora cuando se orienta a la transformación. Este proceso nos revela lo que no sabíamos que ya sabíamos y pasa a convertirse en un conocimiento explícito y apropiado, es decir, hecho nuestro y por nosotros, mediante la construcción del trayecto real que siguió el proceso tal y como ocurrió, no como el que idealmente teníamos pensado, identificando los factores que intervinieron, cómo lo hicieron, qué cambios se realizaron y qué etapas efectivas se recorrieron. Pues como sabemos, en la implementación de los proyectos y las actividades, es muy rara la vez en la que se desarrollan como los planteamos, debido a diferentes situaciones que no tenemos previstas, y es decisión nuestra generar los nuevos puntos de referencia que nos ayudan a diferir de la ruta original del proyecto. Una de las principales características de la sistematización de experiencias es que se genera el conocimiento a partir de la experiencia, mediante la recuperación de lo sucedido, para interpretarlo y obtener nuevos aprendizajes mediante la reconstrucción, el ordenamiento, la interpretación y la comprensión de los hechos con una intención transformadora, la cual nos permitirá obtener una reflexión crítica sobre nuestras experiencias. La sistematización de estas experiencias debe convertirse en un hábito de los docentes, pues solo quienes viven la experiencia pueden ser los protagonistas en la sistematización, ya que nadie más puede recuperar e interpretar el proceso de la misma manera que ellos. Esto me remonta a mi primer año dentro de la Escuela Normal para Educadoras, pues durante nuestros periodos de práctica se nos solicitaba realizar una videograbación de nuestra práctica en algunas de las actividades implementadas para así poder recuperar la información necesaria y elaborar una sistematización con la misma y así poder identificar nuestras áreas de oportunidad. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en primer semestre tenía muchísimas dudas sobre mi práctica docente. Pues durante mi primera interacción con un grupo de preescolar no tuve un buen desarrollo y se presentaron algunos incidentes con los niños. Esto me llevó a cuestionarme qué era lo que había hecho mal con mi práctica. Para ello, mi maestra de prácticas nos había dejado una actividad que era grabar la práctica de la educadora titular y así después sistematizarla. Realmente con esta actividad pude observar muchas cosas acerca de la práctica docente de la educadora titular, pero no resolvía los cuestionamientos acerca de mi práctica docente. Y fue así como durante nuestra segunda jornada de prácticas se nos solicitó realizar una sistematización de experiencias con nuestra propia experiencia docente, por lo que tuvimos que videograbar nuestra propia práctica y realizar todos los procesos necesarios para ver los factores que interferían en la misma. Yo me pude dar cuenta que no sabía darle las indicaciones a los niños, además de que me dirigía a ellos de una forma infantilizada y provocando que ellos perdieran el interés. Entonces, en segundo semestre decidí cambiar eso
para ser un poco más directa con ellos y hablar con un lenguaje formal que ellos pudieran comprender. Y fue así como durante mi primera jornada de prácticas en segundo semestre modifiqué ese aspecto. Pero seguía sin lograr tener el control del grupo y me surgieron nuevamente muchas interrogantes, por lo que volví a sistematizar mi práctica y descubrí que no sabía modular mi voz. Entonces, para mi siguiente jornada modifiqué eso y fui poco a poco modificando aquellos aspectos que iba observando mediante la sistematización de mis prácticas hasta irla mejorando lentamente. Viendo estos beneficios que me traía la sistematización de la práctica, me resultó una interrogante. La interrogante consistía en saber si la sistematización de experiencias solo se podía emplear en el ámbito académico. Sin embargo, descubrí una lectura de Óscar Jara, la cual menciona que podemos sistematizar para retroalimentar y direccionar instituciones grandes con los aprendizajes concretos que vienen de las diferentes experiencias particulares. Esto me recordó una actividad que realizamos en el negocio de mi abuelita el año pasado, pues les pedimos a las trabajadoras que sistematizaran cada una de las actividades que realizaban y el tiempo que se empleaba en ellas para así poder ser un poco más equitativo y poder analizar aquellos aspectos que afectaban el trabajo colaborativo. Esto nos ayuda a tener un mejor rendimiento por parte de las trabajadoras, mejorando los resultados generales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen ciertas condiciones personales e institucionales para que este tipo de ejercicios puedan ser llevados a cabo, pues es necesario que se cuente con interés por aprender de la experiencia, sensibilidad para hablar por sí mismo y habilidad para realizar análisis y síntesis. Pero además se necesita tener una coherencia con el trabajo en equipo y conocer el sentido que se le desea dar a la misma. También es importante tener presente que la sistematización por sí misma carece de sentido y es necesario darle un sentido útil, pues esta nos puede ayudar a comprender nuestras experiencias y mejorarlas, intercambiar experiencias a través de experiencias similares, a reflexionar, a retroalimentarnos o hasta fortalecer la identidad colectiva de una institución, como se presentó en el ejemplo anterior. Para finalizar este podcast, me gustaría hacerles una invitación a que no solo utilicen la sistematización de experiencias para analizar la práctica educativa, sino que también la implementen en diferentes aspectos de su vida, pues es una práctica muy enriquecedora que nos permite mejorar diferentes aspectos de nuestras vidas, ya que esta pretende no solo ser el cierre en una experiencia particular, sino que abrir las puertas para crear un entendimiento más profundo, posibilitando mejorar las futuras intervenciones, debido a que no es un simple acto retrospectivo, sino que es un catalizador para el aprendizaje continuo y la mejora constante. Cabe mencionar que la sistematización no solo nos invita a mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante con una perspectiva enriquecedora y con el compromiso continuo de aprender y contribuir al avance colectivo del conocimiento, fomentando un diálogo enriquecedor y ofreciendo perspectivas que apoyen el camino de aquellas personas que se encuentran viviendo experiencias similares. Como conclusión, les puedo decir que la sistematización de experiencia es un proceso fundamental para transformar las prácticas en un conocimiento aplicable y compartir aprendizajes significativos, pues nos permite explorar a fondo los eventos, desafíos y triunfos a través de la narrativa que va más allá de la descripción de las acciones realizadas. Y con esto me gustaría agradecerles por quedarse hasta el final de este podcast acerca de la sistematización de experiencias. Los esperamos para la próxima y no olviden suscribirse.